El secretario de Estado norteamericano John Kerry compareció ayer ante los medios de comunicación y dijo varias cosas, que todo apunta a que el régimen dictatorial de Bashar el-Assad utilizó armas químicas la semana pasada y según Médicos Sin Fronteras, la ONG, hay 355 muertos como mínimo como consecuencia de ello. Los inspectores de Naciones Unidas ayer apuntaron también a que había habido utilización de armamento químico. Dijo además John Kerry que esa utilización de ese armamento fue una obscenidad moral y que el presidente norteamericano Barack Obama quiere hacer responsable al régimen del Assad por el empleo de estas armas que están prohibidas además por protocolos internacionales, aunque Siria no los ha firmado, al igual que otros 5 o 6 países del mundo. Otras naciones occidentales como el Reino Unido y Francia están dispuestas a iniciar un ataque contra Siria. Pero ahora viene la gran pregunta de cómo será el ataque. ¿Con hombres en tierra? Aparentemente no. ¿Con misiles lanzados desde el Mediterráneo? Aparentemente sí. Y otros periódicos como el diario The Wall Street Journal conservador dicen que el problema es Assad, que a quien hay que atacar es a Bashar el-Assad. ¿Qué cree usted que va a pasar aquí? Aunque por supuesto es la pregunta del millón, pero ¿cómo reaccionar? ¿Qué hacer? ¿Qué puede ocurrir? Porque de otro lado, con el Consejo de Seguridad de la ONU, como Rusia y China tienen poder de veto y ambos son aliados de Siria, seguramente bloquearían cualquier resolución autorizando el empleo de la fuerza. Bueno, parece que se va a ir a una intervención sin el mandato de Naciones Unidas, por lo que tú dices, que es imposible que pase el veto de Rusia y China. Posiblemente estaremos hablando de una coalición de países europeos, países árabes, Turquía y Estados Unidos. Y bueno, lo que falta por responder es qué tipo de ataque va a haber. Hoy el Washington Post está diciendo que podría tratarse de un ataque muy puntual, quizá de 2 días de ataque con bombardeos desde el mar y quizá desde el aire hacia objetivos militares sirios. La pregunta es si esto sirve para algo, ¿no? Y mi sensación es que no va a ser más que un toque de atención al régimen sirio, pero si no hablamos de una intervención bastante más prolongada, no va a servir para cambiar el equilibrio de fuerza sobre el terreno. ¿Y si no sirve, entonces qué? Lo que ocurre aquí es que no se nos olvide que en estos momentos el presidente Obama está obligado a salvar cara, porque después de un año de haber pintado su línea roja, a estas alturas resulta ser que todavía no ha tomado ningún tipo de acción. Y yo creo que estas son las primeras lecciones que tendríamos que aprender, ¿no? Yo no sé si ustedes crecieron en barrios bravos o peleoneros, yo sí, pero cuando yo era niño, quien te pintaba la raya la tenías que creer, porque generalmente la pintaba el matón del barrio, ¿no? Pero cuando te pinta la raya roja un premio Nobel, la verdad es que no te lo crees, ¿no? Y ese ha sido el problema con el presidente Obama. Un premio Nobel, un presidente que estuvo trabajando durante 5 años para retirarse de Irak y Afganistán, se le ocurre pintar la raya roja, ¿no? Y desde entonces no ha habido ningún tipo de respuesta. Incluso hay una historia fantástica hoy en Político, en lo que ellos llaman con una ironía, que antes con Hillary Clinton y Panetta, los halcones, el presidente Obama no ha decidido ningún tipo de acción, a pesar de que esta no es la primera vez que ha habido un ataque con un armamento químico, ¿no? Y ahora cuando tiene a Samantha Powers y a Susan Rice, que son el ala de centro izquierda, es cuando es muy posible que vayan a intervenir. De hecho, yo creo que es muy interesante ver cómo tanto Samantha Powers como Susan Rice están haciendo sonar los tambores de guerra desde Twitter. Desde ayer y esta primera hora de la mañana es muy interesante. Si uno revisa los twitters de Samantha Powers, literalmente dice que con esta acción Damasco ha violado normas internacionales y es justamente el sustento que van a utilizar para lanzar adelante esta Samantha Power, la nueva embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, es una mujer de un poco más de 40 años. Fue quizá la asesora internacional principal del presidente Barack Obama en su primer gobierno. Pero no solo eso, es irlandesa de nacimiento y escribió un libro titulado A Problem from Hell, un problema desde el infierno, que obtuvo el premio Pulitzer, donde ella demuestra donde critica a Estados Unidos por el hecho de que jamás intervino
en una serie de genocidios en el mundo, empezando por lo que ella cuenta fue el genocidio de los armenios en Turquía. Dice que el embajador de Estados Unidos muchas veces llamó a Washington, el embajador en Turquía, diciendo hay que parar al régimen turco porque está matando en masa a los armenios, y que Washington nunca prestó atención. ¿Qué puede ocurrir entonces de aquí en adelante con todo esto? Porque da la impresión de que estas mujeres que son de centroizquierda no van a tener más remedio que justificar un ataque justamente por el empleo de armas químicas. Sí. Bueno, digamos que las dos representan una postura distinta en la administración Obama, ¿no? Son partidarias de intervenir por razones, por motivos humanitarios para evitar que se produzcan nuevos genocidios, nuevas matanzas masivas de civiles. Y parece que ahora sí que se está preparando a la opinión pública para una intervención, pero esta intervención, yo coincido con Jaime, parece que no va a ser nada más que para salvar la cara. Para mí Obama ha cometido un error de principiante. Si tú trazas una línea roja, la tienes que cumplir. Y lo único que ha hecho, prometió enviar armas ligeras a los rebeldes sirios que todavía no han llegado y que además no servirían para cambiar el curso de la guerra, y ahora estamos hablando de una intervención quirúrgica ilimitada que tampoco va a servir para cambiar el curso de la guerra, de modo que ¿a qué estamos jugando? Seguramente con estos bombardeos va a haber muertos civiles en Siria, además, porque el concepto de quirúrgico es muy relativo, ¿no? De modo que no, yo no acabo de entender a qué estamos jugando. Quizá también el problema es que la intervención llega tarde. Ahora todas las opciones son malas y no saben muy bien qué hacer. El otro problema es que parece que hay mucha gente de Al Qaeda en Siria, y entonces no se sabe esas armas que pueden llegar a los rebeldes sirios. Si Estados Unidos empieza a enviar armas en grandes cantidades, pueden terminar en poder de Al Qaeda, principal enemigo de los norteamericanos. Yo creo que a tenor de un poco de lo que han dicho desde el sábado pasado, cuando se reunió James Clapper y le ofreció toda la información de inteligencia de cómo ellos habían detectado, cómo se habían sustraído este tipo de lote de armamento químico que después terminó en este ataque de la madrugada del pasado miércoles. Cuando empezó más o menos a manejarse esta información, claro, todo el mundo empezó a especular con los escenarios posibles, ¿no? Y un escenario posible es que efectivamente, como dice Ricardo, lleven a cabo una operación quirúrgica para eliminar baterías antiaéreas, el lote de aviones MiG que tienen ahí todavía escondidos, el arsenal militar y los comandos militares, y acto seguido intenten negociar con lo que queda de la estructura militar que sigue respaldando a Assad. Yo creo que esa es la gran esperanza de Washington, encontrar a un general que les diga, ok, ya no sigan castigándonos, vamos a deshacernos del señor Assad y vamos a buscar un proceso de transición en el cual esté incluido la oposición. Yo creo que ese es el escenario por el que están apostando desde Washington. Lo complicado es que en este tipo de operaciones humanitarias, de intervención humanitaria, es muy fácil planearlas, pero a la hora de la verdad, cuando entran en práctica, todo se convierte en un caos. Se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban.